Sorata era un estudiante considerado problemático por la administración del instituto Suimei. Su pecado, rescatar gatitos abandonados y alojarlos en su dormitorio, algo estrictamente prohibido. Como consecuencia, fue trasladado a Sakurasou, una residencia para estudiantes inadaptados. Allí su vida gris tomó un giro inesperado con la llegada de Mashiro, una chica brillante en el arte, pero incapaz de valerse por sí misma en lo cotidiano. Todo comenzó una mañana caótica, cuando Sorata despertó rodeado por el desorden habitual de Sakurazu y el bullicio de Misaki, su excéntrica compañera. Después de una entrada tan ruidosa como siempre, Misaki lo arrastró a la rutina del día. En medio del caos apareció Chihiro, su profesora y encargada del dormitorio, quien le encargó arreglar el letrero dañado. Tras cumplir el favor, Chihiro le entregó una fotografía y le pidió que pasara a recoger a su prima, Mashiro Shiina, recién llegada de Inglaterra. Más tarde en clase, su amigo Daichi le dio la bienvenida, mientras Sorata intentaba mantener un perfil bajo. Nanami, otra compañera, se le acercó para preguntarle si había solucionado el asunto de los gatos, recordándole cómo su obstinación lo había llevado a vivir en Sakurasou. Aunque las reglas eran claras, Sorata se había negado a abandonar al animal y eso le costó el traslado. Agobiado por el recuerdo de esos días caóticos con Misaki y Jin, otro residente del dormitorio, se dirigió a cumplir el encargo de Chihiro. En la estación, después de reflexionar sobre su situación, encontró a Mashiro, una joven de expresión apagada y mirada perdida. Sorata se la llevó de regreso al dormitorio y desde ese instante su vida ya no volvió a ser la misma. Durante la cena, Sorata intentó mantener a salvo a Mashiro de las personalidades arrolladoras de Misaki y Jin, aunque con poco éxito. A la mañana siguiente, Chihiro le dejó otra responsabilidad: asegurarse de que Mashiro llegara a la escuela. Cuando fue a buscarla, encontró su habitación en un estado alarmante, creyendo que ella no estaba. Sin embargo, la halló dormida bajo una mesa, rodeada de papeles y dibujos. Sorata intentó ayudarla a prepararse, pero ella no parecía comprender las normas básicas de convivencia. Después de vestirla como pudo y llevarla a la escuela, convocó a una reunión en el dormitorio para establecer turnos que lo ayudaran con el cuidado de Mashiro. Sin embargo, al evidenciar que ella ni siquiera sabía comer adecuadamente, los demás le dejaron toda la responsabilidad. En el desayuno del día siguiente, mientras Misaki jugaba con la comida, Mashiro apareció nuevamente con su atuendo inapropiado. Sorata tuvo que intervenir y llevarla a cambiarse. Luego la acompañó a una tienda para comprar algo de comer. Mientras buscaba una opción económica, Mashiro ya estaba disfrutando del producto más caro del local. Justo en ese momento apareció Nanami, quien agradeció a Sorata por no delatarla con su jefe. Mashiro, confundida, interrumpió la conversación y pareció malinterpretar la relación entre él y Nanami, lo que la llevó a marcharse. Más tarde, en clase, Daichi mostró un artículo en el periódico sobre Misaki y Jin, revelando que ambos eran reconocidos creadores de animación. Sorata apenas digería la información cuando Mashiro reapareció para informarle que se iría a casa sola, dejándolo a merced de sus compañeros curiosos. Mientras Mashiro regresaba con Ayano, su editora, hizo una parada en la tienda donde trabajaba Nanami para aclarar cualquier malentendido. Una vez de vuelta, le pidió a Sorata que se quitara la ropa para ayudarla a encontrar inspiración para su manga. A pesar de su incomodidad, él accedió parcialmente. Mashiro parecía convencida de que esa experiencia le ayudaría a retratar con mayor realismo sus personajes masculinos. Luego de una noche extraña, en la que ella continuó dibujando, Sorata intentó salir del dormitorio a despejarse, pero al ver a Nanami de camino a clases, ella le confesó que admiraba la determinación de Mashiro por superarse como artista de manga. Esa conversación lo hizo reflexionar sobre su propia falta de rumbo. Al regresar, encontró un libro con una pintura que lo dejó impresionado. Mashiro le reveló que era suyo, lo que llevó a Sorata a investigar más. Descubrió entonces que ella era considerada un prodigio en el arte contemporáneo. Esa noche, mientras intentaba distraerse, Mashiro entró al baño donde él estaba, diciendo que necesitaba inspiración para un concurso de manga. Poco después, escuchó a Jin hablar por teléfono, rechazando una oferta editorial. Al colgar, Sorata se sentó junto a él, agobiado por sentirse rodeado de personas con talentos definidos. Mientras él no encontraba su lugar, Jin, harto de su actitud, lo confrontó y le dijo que si de verdad quería irse del dormitorio, podía hacerlo, que alguien más se haría cargo de Mashiro y de los gatos. Dolido, Sorata subió a su habitación, decidido a dejar de lamentarse. Comenzó a investigar sobre desarrollo de videojuegos, lo único que realmente le interesaba. Al día siguiente colgó carteles para encontrar hogar a sus gatos, acompañado por Daichi y Nanami. Ella regresó con Mashiro, quien pidió adoptar uno, pero Sorata lo negó, temiendo que no pudiera cuidarlo. Mashiro lo invitó a salir ese fin de semana, dejando a Nanami desconcertada. Sorata, para sorpresa de ambas, rechazó la propuesta y sugirió que invitara a Jin. Pasaron unos días tranquilos hasta que Misaki irrumpió en su habitación, exigiendo que se vistiera para seguirlos al centro comercial. Estaban decididos a espiarlos, convencidos de que Jin y Mashiro se dirigían a un hotel del amor. Usaron un software de rastreo y emprendieron su peculiar misión. En el camino, se cruzaron con Misaki trabajando en una tienda. Ella se unió a ellos hasta que comprendió la situación. Al ver a Jin entrar al hotel con Mashiro, su ánimo se desplomó y regresó en silencio. Sorata, furioso, confrontó a Jin, pero fue rápidamente derribado. Despertó sobre las piernas de Mashiro
quien confesó que todo había sido una estrategia para hacerlo reaccionar. Mashiro explicó que solo buscaba inspiración para su manga, lo que descolocó a Sorata. Días después, mientras empacaba para dejar el dormitorio, recordó la conversación donde le confesó a Mashiro sus intenciones de marcharse. Con la fecha límite del concurso acercándose, apenas hablaron. Mashiro se encerró a dibujar y Sorata, por su parte, buscaba hogar para los últimos gatos. Cuando Mashiro comentó sobre su yukata, Sorata se quedó sin palabras. Ella y Misaki lo regañaron antes de irse. Jin le entregó un yukata a Sorata y le recordó el festival planeado para esa noche. Durante el evento, Jin intentó acompañar a Misaki, pero un grupo de niños la atrapó en sus juegos, dejándolo con Chihiro. Mientras tanto, Sorata felicitó a Mashiro por su participación en el concurso. Ella, indiferente, respondió que su trabajo sería aceptado eventualmente. La lluvia obligó a todos a regresar. Sorata intentó consolarla secando su cabello, pero recibió una llamada de Ayano. Le comunicó que su manga había sido rechazado. Aunque Sorata trató de restarle importancia, Mashiro se alejó triste bajo la lluvia. Jin lo siguió para consolarlo y lo hizo reflexionar sobre su frustración al compararse con alguien tan talentosa. Al día siguiente, Sorata dejó el desayuno de Mashiro en su puerta y fue a clases. Nanami lo esperaba para hablar sobre los gatos. Mientras volvían, Ayano los interrumpió y lo llevó a un restaurante. Allí le mostró el manga de Mashiro y le explicó que fue rechazado por no tener un final feliz. Esa lectura cambió su perspectiva, comprendió que Mashiro deseaba su felicidad sin importar nada más. Corrió al dormitorio, decidido a arreglar las cosas. Frente a su puerta, confesó que siempre había tenido miedo de perseguir su sueño de crear videojuegos. Encontró su desayuno intacto y al entrar, vio a Mashiro dormida entre sus bocetos. Respondió una llamada de Ayano, quien reveló que le darían otra oportunidad al manga si cambiaba el final. Al despertar, Mashiro rompió en llanto. Sorata entendió cuánto deseaba triunfar. Al poco tiempo, Misaki y Jin aparecieron para burlarse de su emotiva reacción. Sorata se disculpó por todo y admitió que ya no quería irse. En el inicio de las vacaciones, se enteró de que Mashiro había fallado todas sus pruebas. Jin recordó que debía hacer exámenes de recuperación al día siguiente. Alarmado, Sorata pidió ayuda a Misaki. Jin propuso que pasara el día estudiando. Sorata dudaba de que funcionara hasta que Mashiro demostró recordar todo tras una rápida lectura. Para probarla, le hizo preguntas difíciles que ella respondió sin problema. Misaki, emocionada, sacó un juego de mesa que planeaba usar ese verano y los arrastró a jugar por horas. Al caer la tarde, Sorata y Jin buscaron un respiro. Hablaron sobre los planes para las vacaciones y Sorata mencionó una subasta de diseño de videojuegos que había encontrado. Pero antes de que pudiera explicar, Misaki lo jaló de nuevo al juego. Al día siguiente, Sorata acompañó a Mashiro a su examen. Luego Nanami apareció para avisarle que una profesora la había citado por retrasos en el pago de su residencia. Le entregó un rollo de canela por si no tenía dinero para comer. Ella lo agradeció y se fue a trabajar. Mashiro, por su parte, obtuvo una puntuación perfecta en todos los exámenes. Sorata no pudo evitar sentirse frustrado. Él necesitaba meses de estudio para alcanzar resultados modestos. Mientras caminaban con Nanami, esta se mareó. Sorata la sostuvo y la llevó a un parque. Allí le preguntó por qué no pedía ayuda a sus padres. Ella confesó que nunca apoyaron su sueño de ser actriz de voz. Sorata le sugirió mudarse al dormitorio Sakurasou, donde el alquiler era bajo y él mismo cuidaba de los gatos. Mashiro apoyó la idea y comenzó a contar todo lo que había hecho junto a Sorata, pero su descripción resultó tan extraña que Nanami y los presentes comenzaron a malinterpretar su relación. Mashiro, adormilada, incluso mencionó la noche en el hotel, aumentando aún más la confusión. Nanami, indignada, prometió proteger a Mashiro mudándose al dormitorio. Días después, llegó con todas sus pertenencias. Mientras preparaba su cuarto, Misaki apareció lanzando cosas por diversión. En medio del caos, una ilustración cayó en manos de Sorata. Mashiro apareció empapada en té y buscó ayuda en Sorata, pero Nanami se adelantó para encargarse, reprendiendo a Mashiro por su comportamiento torpe. Sorata explicó la situación y Nanami, tras escuchar con atención, decidió hacerse responsable de su cuidado, ganándose la admiración de todos. Sin embargo, con los días, comenzó a arrepentirse. Sorata aprovechó ese tiempo para enfocarse en su presentación para la audición del concurso de videojuegos. Poco después, Mashiro se escondió en la habitación de Sorata, huyendo de Nanami, pero no soportó dormir junto a él y esperó a que se durmiera para marcharse. Intentó dormir en la sala común, pero allí encontró a Nanami inconsciente sobre la mesa. La cubrió con una manta, lo que causó que ella despertara sobresaltada, interpretando la escena de forma errónea. Luego se dio cuenta de la situación y se calmó. Al notar que seguía practicando su actuación, Sorata le ofreció ayuda con sus tareas, pero ella insistía en hacerlo sola. Comenzaron a discutir, y justo en ese momento, Jin entró y los echó a ambos, malinterpretando la situación. Sorata le pidió ayuda con Mashiro, pero Jin se encerró en su habitación, dejándolo sin opción más que enfrentarse solo a la situación. Al día siguiente, Nanami notó que Mashiro no estaba en su habitación y fue directo al cuarto de Sorata. Minutos más tarde la encontraron en la lavandería, sintiéndose culpable por los problemas que causaba. Mientras tanto, Nanami se preparaba para su clase de actuación, que era su examen parcial. A punto de dudar de sí misma, sus compañeras la animaron a seguir concentrada. Esa noche, Nanami volvió al dormitorio
dormitorio con las compras, preparó la cena y dejó un plato para Mashiro, que ya dormía. Al ver que uno de sus vestidos tenía un botón suelto, decidió coserlo. Sorata, que la observaba desde antes, fue a hablar con Jin sobre la intensidad de los días de Nanami. Jin le aconsejó dejarla seguir su camino, respetando su proceso. Antes de irse, Sorata vio un folleto universitario de Osaka y se sorprendió, ya que ese no era el plan que Jin había comentado antes con Misaki. Jin le pidió que guardara el secreto. Más tarde, Misaki entró por la ventana de Sorata y le pidió consejos sobre cómo acercarse a Jin, pero al no obtener respuestas útiles, decidió jugar con él para pasar el tiempo. El día del recital de Nanami, Sorata finalizó su proyecto para la audición y lo presentó. Después de un breve descanso, Mashiro le avisó que algo andaba mal con Nanami. El cansancio finalmente la había vencido. Aunque insistía en participar en el recital, terminó desmayándose. Todos debatieron cómo proceder, pero Mashiro intervino, rogando que le permitieran cumplir lo que tanto había trabajado. Nanami fue despertada, pero volvió a colapsar, y Chihiro confirmó que no podía salir en ese estado. Misaki abrió la puerta, Jin contuvo a Chihiro y Mashiro ayudó a Nanami a tomar un taxi. Sorata las acompañó. Ya en el lugar la vio tropezar y la lluvia los obligó a refugiarse en una tienda cercana. Sorata encontró una copia del manga de Mashiro y quiso hablar de ello, pero ella estaba más preocupada por Nanami. Después de la función, vieron como el compañero de Nanami la regañaba. Sorata intentó consolarla mientras Mashiro buscaba transporte. Finalmente, Nanami rompió en llanto, agotada. De regreso al dormitorio, Mashiro la acompañó toda la noche, mientras Jin, Misaki y Sorata pensaban cómo animarla. Al día siguiente, Jin confeccionó un disfraz especial y pidió a Sorata que se lo llevara. Cuando llegó, Nanami hablaba con su peluche, así que esperó. Al verla con Mashiro abrazada a su brazo, tuvo que alimentarla, lo que resultó en una escena incómoda. Al despertar, Nanami volvió a dejar a Sorata a cargo de Mashiro para que no ocurriera otro caos. Pocos días después, una chica explosiva llamada Yuko llegó al dormitorio entusiasmada por ver a Sorata. Sin embargo, al encontrarlo en el suelo con Mashiro, se alteró y regresó a su habitación para calmarse. Sorata, confundido, llamó a sus padres para entender por qué la habían enviado sin avisar. Cuando Mashiro intentó explicar su relación con él, lo hizo de un modo tan peculiar que dejó a Yuko en shock. Más tarde, Nanami volvió del trabajo con un helado para Sorata, pero al ver la escena con Yuko, reaccionó con celos. Sorata aclaró la situación rápidamente, pero Yuko, aún molesta, intentó llevárselo. Entonces se descubrió que Mashiro había roto un grifo, inundando el pasillo, y Sorata pasó la noche arreglándolo. Después todos compartieron una cena, y entre risas, Sorata le quitó un grano de arroz a Yuko de la mejilla. Mashiro hizo lo mismo para obtener atención, pero Nanami intervino como siempre. Luego Jin se levantó para ir al baño, y Sorata le comentó lo ocurrido, por lo que ambos fueron al baño público. Mientras eso ocurría, Yuko y Mashiro estaban en el baño compartiendo confidencias sobre su físico. Nanami comprobaba si aún se mantenía en forma, mientras al otro lado, Sorata y Jin escuchaban involuntariamente sus risas. Al amanecer, Sorata revisó el buzón, esperando la respuesta a su propuesta de juego, pero no había nada. Al volver a su habitación, se dio cuenta de que Yuko la había transformado en zona común. Al preguntarle por qué había venido, ella pidió una cita y sumó a las demás chicas. Ese fin de semana salieron juntos. Aunque pretendía hacer un paseo con Yuko, Nanami y Mashiro lo siguieron. Nanami fingía que solo cuidaba de todos, pero Mashiro confesó que quería experimentar una cita con él, lo que provocó celos en Yuko. Para vengarse, mencionó que había compartido cama con él. Mashiro respondió que ella lo hacía todos los días, hundiendo a Yuko en una pequeña depresión. Poco a poco, Yuko fue animándose con las tiendas y atracciones. Pasaron por un templo donde Sorata compartió un momento especial con Nanami, pero pronto notaron que Yuko y Mashiro habían desaparecido. Ambas estaban en unas escaleras, comiendo manzana caramelizada, esperando a que Sorata las encontrara. Llevaron a Yuko a la estación para despedirla antes de sus exámenes. Antes de partir, lanzó comentarios hirientes a Nanami, insinuando que solo buscaba la atención de Sorata. Tras la partida, Nanami intentó explicarse, pero Sorata evitó el tema. Días después, Nanami le entregó a Sorata dos cartas. Una era una invitación a presentar su idea de videojuego, la otra una consulta anónima sobre amor. Más tarde, Mashiro confesó haberla escrito como ejercicio sugerido por Ayano, ya que tendría una reunión importante para su manga. Aunque a Sorata le alegró su progreso, su presentación coincidía con la reunión de Mashiro, así que prometió ayudarla después. Nanami se llevó a Mashiro para que él pudiera concentrarse. El día clave, Mashiro le entregó un amuleto. Sin embargo, una simple pregunta de Kazuki durante la presentación lo descolocó por completo. Esa noche, Mashiro volvió entusiasmada y Sorata, frustrado, se quedó solo. Para animarlos, Misaki y Jin organizaron una fiesta en la piscina. A pesar de las dudas de Nanami, todos terminaron colándose en la escuela para pasarla bien. Un guardia los descubrió y debieron esconderse. Mashiro distrajo a Sorata con otro amuleto, ayudando a rebajar la tensión. Consiguieron escapar sin problemas. A la mañana siguiente, Mashiro y Misaki lo despertaron pintando su habitación. A pesar de sus bromas, Sorata logró llegar a clase. Allí sus compañeros comenzaron a difundir rumores sobre él y Nanami. Daichi intervino, pero su defensa solo aumentó las sospechas. Esa noche llegó Rita desde Inglaterra. Mashiro la reconoció de inmediato.
Rita explicó que venía a llevarla de regreso al arte clásico, pero Mashiro se negó. Luego Rita se instaló en la habitación de Sorata, exigiendo dormir allí para conocer más de Mashiro. A la mañana siguiente todos irrumpieron en la habitación y se encontraron con la extraña escena. Poco después Akasaka se presentó ante Mashiro. En clase su forma de trabajar molestó a los profesores, pero él ignoró las quejas. Esa noche Misaki propuso ideas para el festival cultural y Sorata sugirió un juego interactivo con dibujos de Mashiro. Rita más tarde le pidió a Sorata salir con ella si quería que se quedara. Lo llevó a una galería donde Mashiro quedó impactada con una pintura. Sorata y Nanami, guiados por Rita, descubrieron otra pintura que revelaba su gran talento oculto. Al día siguiente, Rita lo ayudó a mejorar sus diseños, pero evitó hablar de su pasado. Mashiro llegó con sus bocetos, listos para el proyecto. Durante los preparativos, Akasaka confrontó a Rita, diciéndole que no usara a Sorata para superar su inseguridad con Mashiro. Poco después, Jin informó que debían presentar el proyecto ante el consejo estudiantil. Como Mashiro no podía ilustrar todo sola, pensaron en Rita. Akasaka confirmó que era una artista profesional y Mashiro reveló que la pintura admirada era suya. Cuando intentaron convencerla, Rita se negó. Mashiro insistió, pero Rita estalló, confesando que había abandonado la pintura por no poder igualar el talento de Mashiro. Cualquiera que intentaba aprender junto a Mashiro solía rendirse pronto. Solo Rita persistió, aunque con el tiempo la diferencia de talento la hundió en una fuerte inseguridad. La tensión estalló cuando Akasaka la confrontó sin rodeos, lo que la hizo huir bajo la lluvia. Sorata la encontró sentada sola y logró reconfortarla, asegurándole que Mashiro siempre había valorado su compañía. Las palabras de Mashiro confirmaron ese sentimiento y ambas sellaron la reconciliación. Con la ayuda de Rita, el equipo completó los dibujos y Sorata presentó el proyecto al consejo, asegurando su lugar en el festival cultural. Rita agradeció a Akasaka por su franqueza, aunque confesó seguir en desacuerdo con la elección de Mashiro de enfocarse en el manga. Aún así, prometió no interferir por ahora. Durante el festival, Sorata luchaba con el agotamiento, mientras Nanami sorprendía a todos con su traje de sirvienta. Sin atreverse a comentar nada, dejó que ella lo reemplazara. Más tarde, en plena jornada de trabajo, Misaki energizó al grupo con bebidas especiales y mostró a todos el traje de gato que Mashiro usaría para la presentación artística. Rita intentó provocar a Akasaka, pero el resto del grupo llegó a tiempo para interrumpir cualquier malentendido. Mientras tanto, Nanami, sintiéndose inútil, se dedicó a preparar bocadillos, manchándose en el proceso. En el baño se cruzó con Sorata en una escena incómoda. Poco después, Sorata escuchó a Rita hablando con alguien que aseguraba ser el padre de Mashiro. Intentó hablar con ella al respecto, pero fue interrumpido. Más tarde, Akasaka sugirió que Sorata asistiera a una charla de Kazuki sobre cómo añadir emociones a los juegos. Inspirado por sus palabras y motivado por Mashiro, Sorata propuso una idea que, aunque vergonzosa, terminó uniendo al equipo: conectar emocionalmente con el público durante la presentación. Todos colaboraron hasta finalizar la animación. Esa noche Mashiro le pidió volver a dormir en la habitación de Sorata. Él aceptó y mientras ella dormía, entendió cuánto le dolería dejarla partir. Al día siguiente, el equipo llegó temprano para preparar la exhibición. El público se había congregado con entusiasmo al saber que Jin, Misaki, Mashiro y Rita habían trabajado en el proyecto. La animación narraba una historia sobre un mundo asediado por gatos mutantes, con una heroína en un robot modificado luchando por salvar la humanidad. Nanami narraba la historia y guiaba al público con barras luminosas para interactuar con el corto. Sin embargo, al llegar a la escena decisiva, el público se mostró demasiado cohibido como para participar. Mashiro y Misaki rompieron el silencio con un agradecimiento, y pronto el resto de los asistentes comenzó a gritar emociones reprimidas. Sorata los siguió con fuerza. Esa energía colectiva activó a la protagonista, quien derrotó al villano y provocó una ovación masiva. Después del festival, Sorata y los demás comenzaron a recoger el material. Jin, antes de partir, le entregó a Misaki un collar que había comprado cuando salió con Mashiro. Mientras se lo ponía, notó que Mashiro se subía a un taxi con Rita. Poco después, Nanami le preguntó a Sorata si había visto a Mashiro, y fue entonces cuando comprendió que podría estar camino al aeropuerto. Aunque quiso fingir indiferencia, Nanami lo empujó a aceptar sus emociones. Nanami se encontró con Daichi, quien aprovechó para confesarle sus sentimientos, aunque ella solo pensaba en Sorata. Con ayuda de Misaki, lograron interceptar a Mashiro justo a tiempo. Al llegar, Sorata se lanzó a decirle todo lo que sentía, pero Mashiro solo estaba acompañando a Rita para despedirse. Rita se despidió del grupo y antes de irse, besó a Akasaka y se burló de sus reacciones. Luego Mashiro confesó sentir algo que no podía explicar desde el abrazo con Sorata, insinuando que podría ser amor. Sin embargo, terminó desviando el tema justo antes de que Sorata despertara. Descubriendo que todo había sido un sueño, pasó el día en la azotea reflexionando hasta que Jin llegó con buenas noticias sobre la recepción de la animación. Sorata compartió una nueva idea de juego y luego se unieron a ellos Mashiro y Nanami. Misaki apareció también y en un impulso intentó besar a Jin, pero fue rechazada con delicadeza. Más tarde le dejó una carta de amor en su casillero y boletos para un espectáculo en Navidad, animándolo a arriesgarse por fin. Días después, Sorata estaba en su habitación cuando Mashiro apareció para pedirle ayuda con la cocina. Durante el intento,
embargo, la situación se salió de control y Sorata terminó herido. Chihiro lo curó y le recomendó a Mashiro dejar de insistir. Poco después, Ayano pasó por el borrador del manga y Sorata salió a caminar con ella. Ayano mencionó que el deseo de Mashiro por vivir una vida normal podría estar afectando su talento. De regreso, Sorata encontró una carta de rechazo de la editorial de juegos. Cuando Mashiro le mostró que había cocinado para él, estalló, acusándola de estar desperdiciando su talento. Ella, dolida, le confesó que no podía dejar de pensar en él desde la partida de Rita. En Nochebuena, Misaki lo sorprendió con un disfraz navideño y lo involucró en un plan para que pudiera estar con Mashiro, mientras preparaba también una cita con Jin. Nanami, por su parte, invitó a Sorata a ver una obra con ella, y él aceptó. Más tarde, Mashiro celebró la serialización de su manga y todos se prepararon para asistir. Esa noche, Mashiro intentó hablar con Sorata, pero él la evitaba constantemente. Más tarde, durante la fiesta, Sorata intentó marcharse tras recibir otra carta de rechazo, pero quedó sorprendido al ver a Nanami vestida de gala. Tras la obra, Nanami le comentó que tenía una audición decisiva que definiría su futuro en Tokio. Quiso confesar sus sentimientos, pero Ayano lo interrumpió para avisar que Mashiro había desaparecido. Mashiro se había alejado hasta una fuente nevada. Sorata la encontró y ella le ofreció un rollo de canela, queriendo reconciliarse. Él la abrazó y confesó que llevaba mucho tiempo obsesionado con ella. Nanami, con el corazón roto, le entregó en silencio la carta de aceptación que Sorata había perdido. Agradecido, le pidió ayuda para preparar su próxima presentación. Al volver a casa, encontraron a Misaki llorando. Jin había decidido marcharse para centrarse en sus metas. Al día siguiente, Chihiro les pidió a las chicas que volvieran con sus familias por fin de año, pero todas prefirieron quedarse con Sorata. Al llegar a casa de su familia, Yuko malinterpretó la situación, creyendo que vivía en un harén, y su padre tuvo que intervenir. Durante la estancia, Sorata se enteró por Jin de que había rechazado a Misaki porque no quería arrastrarla en su camino incierto. Jin dejó el dormitorio esa misma noche. En los días siguientes, Sorata se concentró en perfeccionar su presentación con la ayuda de las chicas, usándolas como público para superar su miedo escénico. Una noche, Sorata fue llamado por su madre porque Yuko se había desmayado tras una intensa jornada de estudio. Le pidió que hablara con su padre en su nombre. Durante el baño, su padre irrumpió inesperadamente, lo que incomodó a Sorata, pero terminó enfrentándolo con firmeza y logrando que se marchara. Para celebrar el año nuevo, su madre llevó a todos a ver el amanecer. Yuko le agradeció a Sorata por su apoyo y Misaki se animó a comenzar el año con optimismo, contagiando a los demás. Días después, Yuko y Akiko los despidieron en la estación. De regreso al dormitorio, Sorata ultimaba detalles para presentar su juego. Mientras tanto, Nanami pidió usar el guión de Misaki para una audición de actuación, y esta accedió encantada. En la mañana, las chicas le desearon suerte a Sorata antes de su presentación, y Chihiro le aconsejó mantener la calma. Mientras tanto, Jin se encontró con Misaki y conversó con Sorata sobre su decisión de no volver aún al dormitorio. Luego de animar a Misaki, Sorata se dirigió a la presentación, donde una nueva intervención de Kazuki lo ayudó a relajarse. A pesar de que su juego requería una inversión alta, Kazuki se ofreció a ayudarlo a reestructurarlo para hacerlo viable. Después, Sorata agradeció a Nanami por ayudarle a ensayar y le ofreció ayuda antes de su audición. Mientras practicaban una escena de confesión, Mashiro comenzó a sentirse inquieta. Al día siguiente, Sorata siguió ayudando a Nanami y Mashiro, buscando entender sus emociones, pidió consejos y comenzó a leer novelas románticas. Durante esas semanas, Sorata trabajó junto a Kazuki mientras apoyaba a Nanami. Poco antes del día de San Valentín, Yuko volvió tras sus exámenes y notó la cercanía entre Sorata y Nanami. Esa noche, Mashiro apareció solo envuelta en una toalla, provocando otra escena incómoda. Yuko lo advirtió y al día siguiente le dio chocolate anticipado, pidiéndole que aclarara sus sentimientos. En la mañana de la audición de Nanami, Sorata apenas pudo reaccionar por el sueño. Al verla prepararse, Mashiro intentó revisar su bolso, pero ella lo evitó. Después de clases, Mashiro pidió encontrarse con Sorata en la azotea. Nanami se enteró y corrió a su audición, mientras Sorata fue a sacar la basura. Se cruzó con Misaki, quien se preparaba para entregarle chocolate a Jin. En ese momento, Nanami lo llamó. Un accidente en la estación había suspendido los trenes. Sorata pidió ayuda a Daichi, quien le prestó su bicicleta. Tras pedalear un buen tramo, llegaron a la estación. Nanami, ansiosa, lo abrazó y le confesó sus sentimientos, pero al ver su reacción, fingió que era solo un ensayo. Sorata regresó a toda prisa al colegio. Mashiro lo esperaba en la azotea y le entregó brotes de bambú. Ella le preguntó por qué se había distanciado. Él le explicó que solo quería estar ahí para Nanami como ella lo había estado para él. Antes de irse, le pidió tomarse de la mano. Al principio, Mashiro se apartó, pero luego se aferró a él, pidiéndole que dejara de temer a lo que sentía. Días después, Kazuki citó a Sorata en un hotel para hablar del juego y le sugirió pedir ayuda a Mashiro con los diseños. De vuelta en el dormitorio, Sorata pidió a Nanami que verificara si Yuko había aprobado el examen. Mashiro, algo celosa, notó su cercanía, pero disimuló. En la escuela, Sorata buscó el número de examen de Yuko. Al descubrir que no fue aceptada, la llamó para informarle, pero ella colgó antes de derrumbarse. Justo después, Soichiro apareció con noticias sobre Jin. Había sido aceptado en una universidad de
Osaka. Sorata y Mashiro corrieron a buscarlo para impedir que se fuera sin hablar con Misaki. En la azotea, Sorata lo confrontó, cuestionando por qué, tras tantas conquistas, ahora huía sin enfrentar sus sentimientos. Jin, sin palabras, no pudo justificarse y la tensión entre ellos estalló. Jin y Sorata tuvieron un fuerte enfrentamiento hasta que finalmente Jin cayó y Mashiro intentó hacerlo entrar en razón. Mientras tanto, Nanami volvió al dormitorio y habló con Misaki, quien se negó a ir tras Jin. Recordó cómo él siempre estuvo cerca, protegiéndola incluso cuando ella apenas lo notaba. Su relación con Fuka le hizo entender sus verdaderos sentimientos, pero aún así sentía que no estaba listo para estar a su lado. Tras una charla con Nanami, Misaki fue arrastrada por ella al techo, donde Jin le confesó su decisión de marcharse para crecer a nivel artístico. Le entregó un anillo y justo antes de ser interrumpidos, bloqueó la salida para que pudieran escapar juntos. Al volver al dormitorio, Chihiro anunció que sería demolido. Sorata no lo tomó en serio hasta que explicó que la junta había enviado inspectores. La noticia cayó como un balde de agua fría. Jin y Misaki se graduarían, Akasaka era indiferente y el resto no tenía planes claros. Mashiro lo consoló, pero al descubrir que los dormitorios regulares separaban chicos y chicas, comprendió el porqué de su preocupación. Sorata recordó su primer día en Sakura Zou y todas las extrañas experiencias que vivió. Abrumado, decidió dormir fuera, pero Jin lo encontró y lo llevó a casa, donde organizaron una pequeña reunión. Mashiro lo acompañó mientras recorrían los recuerdos del dormitorio. Akasaka prometió investigar, mientras Misaki planeaba una estrategia. Al día siguiente, Akasaka accedió a los servidores de la escuela y descubrió que la demolición estaba motivada por la imagen de Mashiro, ya que el director pensaba que el entorno afectaba su carrera. Sorata, furioso, quiso enfrentarlo, pero Akasaka le recordó que no podían usar esa información. Aún así, Sorata se negó a aceptar que Mashiro tuviera que irse solo para salvar el lugar. Akasaka le preguntó si tenía sentido luchar por algo que inevitablemente se desharía con el tiempo. Esa noche, Sorata volvió al dormitorio y recibió una carta de rechazo. Nanami, que también había fracasado en su audición, le quitó importancia y decidió enfocarse en salvar Sakura Zou. Mashiro se unió y todos comenzaron una recolección de firmas. Akasaka, al recordar lo que significaba tener amigos, aceptó ayudar tras una llamada de Rita. Su publicación en la sala de computadoras llamó la atención y los estudiantes comenzaron a firmar. Mashiro fue a la habitación de Sorata para asegurarse de que siguieran comprometidos con proteger el dormitorio. Con la graduación de Jin y Misaki cerca, el grupo intensificó la campaña. El día clave, Sorata esperaba noticias de Kazuki cuando escuchó llorar a Nanami. La llevó a la enfermería, pero ella fingió estar bien. Al salir, Kazuki llamó para decir que su juego no había sido seleccionado. Sorata quedó devastado. Al poco rato, Akasaka escribió para preguntar por Nanami. Sorata mintió diciendo que estaba bien, pero Akasaka le respondió señalando que si eso era cierto, no debería estar llorando. Sorata corrió a buscarla y la encontró sola bajo la lluvia. Al verla sin expresión, entendió que ya no podía seguir sosteniéndolos a todos mientras ignoraba sus propias emociones. Sorata enfrentó a Nanami con dureza, empujándola a aceptar que estaba usando la causa del dormitorio para evitar afrontar su dolor personal. Al derrumbarse, la llevó dentro para que descansara. Ya más tranquila, Mashiro la visitó para asegurarse de que no tuviera fiebre. Sorata se quedó a su lado, compartiendo su decepción por la llamada con Kazuki. Ambos terminaron dormidos. Cuando despertó, corrió a buscar a sus amigos para ayudar, pero ya era tarde. Poco después, una nueva carta revelaba que querían contratar a Mashiro como ilustradora. Sorata explotó contra el mundo, culpando al sistema por ignorar los esfuerzos y premiar solo a quien se destacaba. Mashiro creyó que era la causante de todo, y sin decir más, desapareció. El día de la graduación, Jin pidió a Sorata que ayudara a Mashiro a prepararse, pero su habitación ya estaba vacía. Chihiro le informó que se fue al amanecer. Akasaka rastreó su celular hasta el estudio de arte, donde dejaron una pintura del dormitorio. Sin Mashiro, Sorata sintió un golpe de culpa. Nunca notó que ella se había sentido fuera de lugar. Sorata y Nanami buscaron por el barrio. Ella aprovechó para confesar sus sentimientos, aunque al final se retiró. Jin y Misaki también dejaron la búsqueda al comenzar la ceremonia. Chihiro apareció y entregó una carta importante. Pronto, Sorata encontró a una señora que lo guió hacia la estación. Justo a tiempo alcanzó a Mashiro, quien le dijo que ya no viviría allí. Él se disculpó por hacerla cargar con su fracaso y confesó que la amaba. El tren llegó, pero en el último momento, ella bajó corriendo para quedarse con él. Nanami, que lo había presenciado todo, reprendió a Mashiro y luego la abrazó. Akasaka y Rita aparecieron para unirse al grupo y juntos corrieron a la ceremonia de graduación. Misaki fue anunciada como la representante final. Su emotivo discurso sobre los recuerdos en Sakura Zou conmovió a todos. Llorando, pidió apoyo para salvar el dormitorio. El director intentó detenerla, pero Jin lo confrontó. Cuando los maestros intentaron intervenir, Sorata, Mashiro y Nanami subieron al escenario. Pronto, todos los estudiantes se unieron. Akasaka explicó la situación y Chihiro propuso una votación entre los presentes. Usaron pétalos para votar y el resultado fue unánime. Sakura Zou debía seguir. A la mañana siguiente, Nanami se despedía. Había decidido seguir su carrera como actriz de doblaje, incluso contra los deseos de sus padres. Chihiro la animó a dejar de cargar sola con todo. Jin también se despidió,
entregando a Misaki el registro de matrimonio que ella le había dejado tiempo atrás. Nanami abrazó a Mashiro antes de partir. Más tarde, Sorata preguntó a Akasaka si podía desarrollar un juego por sí solo. El burlón le recomendó software para principiantes. De vuelta en casa, Sorata encontró a Mashiro colgando una nueva versión de la pintura, donde ahora ella también aparecía. Intentaron besarse, pero uno de los gatos lo interrumpió. Aún así, le prometió que pronto lo harían de verdad. Poco después, la ceremonia de bienvenida para los nuevos estudiantes se celebró. Una nueva estudiante, Kana, ya tenía problemas con su compañera y quería mudarse a Sakurasou. Chihiro, por su parte, acababa de aceptar a Yuji, hermano menor de Sorata. Nanami regresó de Osaka y ayudó con los preparativos para recibir a los nuevos inquilinos. Después de contarle a Sorata que todo había mejorado con sus padres, Nanami escuchó sobre el nuevo juego de terror en el que él estaba trabajando. Aprovechó uno de sus guiones para practicar su actuación de voz. Minutos más tarde, Kana y Yuji llegaron al dormitorio justo cuando Nanami y Sorata ensayaban sus líneas, lo que los hizo entrar en pánico. El caos no terminó ahí. Al intentar darles la bienvenida con un cuchillo cubierto de pintura roja, Sorata provocó que Yuji perdiera el control de la vejiga. Desesperado, Yuji intentó escapar, pero se topó con Akasaka, quien sostenía una hoz y lo fulminó con la mirada. Aterrorizado, corrió hacia una de las habitaciones sin saber que era la de Mashiro. Al verla, ella le pidió que se desnudara, pues quería entender la forma de su cuerpo para una futura pintura. Yuji, confundido pero emocionado, comenzó a quitarse la ropa justo cuando Nanami apareció. Al ver la escena, se horrorizó. Mientras Mashiro explicaba su razonamiento artístico, la cena de bienvenida reunió a todos, pero Sorata no podía creer lo que veía al encontrar a Yuko sentada a la mesa. Ella le explicó su plan, darle un número equivocado para hacerle creer que no había logrado contactarla. Mashiro, por su parte, presentó su pintura finalizada. Poco después, un fuerte golpe en la puerta interrumpió la velada. Sorata fue a abrir y se encontró con Misaki, quien reveló que había comprado la casa de al lado a su nombre y al de Jin. Luego de presentar su formulario de registro de matrimonio, había decidido no esperar los 4 años que él quería. Con todo pareciendo ir finalmente a su favor, quedaba en el aire si Nanami lograría reunir el valor suficiente para confesarle sus sentimientos a Sorata antes de que Mashiro ocupara definitivamente su lugar en su corazón.